Padre, gracias. Gracias por este tiempo. Gracias por todo lo que ya se hizo, ya se cantó, ya se oró. Ya hemos hecho muchas cosas buenas y ahora queremos, Señor, estudiar tu palabra para que nuestra vida sea enriquecida espiritualmente. Bendícenos a cada uno y ayúdanos a retener, Señor, lo bueno y lo que tú quieres que aprendamos. Oramos y lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén. ¿Cómo el creyente puede crecer espiritualmente? De eso vamos a hablar un poquito. ¿Cómo el creyente puede crecer espiritualmente? Si yo le preguntara a cada uno de ustedes, creo que cada uno tendría diferentes respuestas. Tendría diferentes respuestas en cuanto a esta pregunta. Pero la mejor respuesta nosotros la encontramos en la Biblia. La mejor respuesta nosotros la encontramos en la palabra. Toda persona que nace con una naturaleza carnal y luego al convertirse al Evangelio o nacer de nuevo recibe la naturaleza espiritual o nueva, que es obra del Espíritu Santo. Dios en su gracia elige y busca usar en su obra santificante, convirtiéndonos en sus discípulos, para ser discípulos. Por tanto, debemos de ser fieles y responsables a la gran comisión, de forma honesta, hombres y mujeres, en la meta de ser semejantes a Cristo. La meta de todo creyente es ser semejante a Cristo. Y para eso es indispensable tener una vida espiritual o ser creyentes espirituales. La meta es ser semejante a Cristo. Y como ya dijimos, nacemos con una naturaleza, la naturaleza vieja o carnal. Pero al creer en Jesucristo y recibir el Evangelio, recibimos una segunda naturaleza, que es la naturaleza nueva o la naturaleza del Espíritu. Entonces, todo creyente tiene el Espíritu, pero eso no indica que todos seamos espirituales. Eso no es una regla para que todos nosotros como creyentes seamos espirituales. Así que el propósito de este mensaje o de esta enseñanza es que todo creyente, su meta es la vida. En la vida debe de ser semejante a Cristo, por lo que su persona, su mente, su corazón y acciones deben de demostrar que es un discípulo genuino y espiritualmente en su comportamiento, en el conocimiento, actitud, acción, en el proceso de la vida cristiana. Si algunos de estos aspectos se frustran, el verdadero crecimiento espiritual no ocurre en el creyente, pues su meta está frustrada. Así que no debe de olvidarse jamás, si usted es un creyente, si usted es un hijo de Dios, nunca debe de olvidarse que su meta debe de ser semejante a Jesucristo. Y para eso nosotros tenemos que pensar en tres cosas bien importantes de nuestra persona. En primer lugar, tenemos que pensar sobre la mente del creyente. La mente del creyente espiritual tiene que ver con salud, conocimiento, entendimiento de la palabra de Dios, o sea, espiritual.
espiritualidad. La gran pregunta sería para todos, ¿cómo está su mente? ¿Qué piensa usted? ¿Cuáles son sus pensamientos? ¿Su mente es espiritual? ¿Está en el proceso de tener una mente espiritual? Ojalá que sí. Pero nosotros tenemos la mente, la Biblia dice que tenemos la mente de Cristo. Y por lo tanto, todo creyente tiene que tener una mente saludable espiritualmente, una mente pura, una mente limpia, una mente que verdaderamente el centro de nuestra vida y pensamiento sea nuestro Señor Jesucristo. Así que necesitamos, ¿cómo tenemos esa mente? La mente espiritual. Viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios reflejada en su palabra. Viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios reflejada en su palabra. La voluntad de Dios reflejada en la palabra, de esa manera nosotros tenemos que vivir. Nuestra mente tiene que estar ocupada a pensar y hacer las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios. Y el apóstol Pablo escribe en Efesios capítulo 4, versículos 17 al 29. Dice, esto pues digo, y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. Le está hablando Pablo a los creyentes. Que ya no andéis como los otros gentiles. La palabra gentil aquí tiene que traducirse como inconversos. Inconverso. Un inconverso es un gentil. Y Pablo dice, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Vanidad de nuestra mente. ¿Qué cosas vanas pensamos nosotros? ¿Cuántas cosas vanas en el día o en la semana o en el mes o en el año? ¿Cuántas cosas vanas pensamos? Y el apóstol Pablo dice, ya no andéis como los inconversos, ya no andéis como los gentiles. ¿Por qué? Porque ya tenemos que tener una mente saludable, la mente de Cristo. Dice que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecidos, ajenos de la vida de Dios. Entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Y luego viene lo que somos nosotros. Dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Dice el apóstol, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Eso significa que tenemos que tener una mente sana, como la mente de Jesucristo. Pensar como Jesucristo. Entonces dice la palabra, dice versículo 23, versículo 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Otra vez, renovaos en el espíritu de vuestra mente. El espíritu de Dios debe renovar nuestra mente cada día. La mente nuestra tiene que ser renovada. Y tenemos que pensar como Cristo, actuar como Cristo y pensar en las cosas que Cristo pensó. ¿Qué pensó Jesucristo?
venir. Él pensó que debía de venir a morir en la cruz para salvar a los pecadores. Y luego dice, versículo 24, vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo. Porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol en vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para tener que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino lo que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Qué tremendo lo que el apóstol Pablo describe. Describe aquí cómo tenemos nosotros que ser, cómo tenemos que tener nuestra mente. Y para vivir vidas espirituales tenemos que tener una mente santa, limpia, pura. Y nuestros pensamientos deben de ser los pensamientos de Jesucristo. Pensar como Jesucristo. Ahora la pregunta, ¿qué piensa usted cada día como creyente? ¿Cree usted que tiene ya una vida espiritual? ¿Está creciendo usted en la vida espiritual porque tiene una mente libre de pensar cosas que no convienen? Ojalá que sí. Porque si no es así, no vamos a crecer espiritualmente. Vamos a ser los mismos creyentes de toda la vida. Pensamos solo en lo material, pensamos solo en lo intelectual, pensamos solo en la salud, pensamos todo solo en las cosas materiales. Pero no pensamos en las cosas espirituales, ni invertimos tiempo, ni dinero, ni esfuerzo, ni nada, casi en la obra del Señor. Esas son cosas espirituales. Y el Señor Jesucristo vino para hacer eso, para vivir sobre la tierra con una mente saludable, una mente limpia, una mente pura, pensando solo en lo eterno, solo en lo espiritual, solo en el propósito con el cual Dios le mandó a esta tierra, para hacer la voluntad de nuestro Dios. Entonces necesitamos, viviendo con un conocimiento de los caminos oscuros y apartándonos de ellos. Los creyentes estamos en caminos, a veces estamos en caminos oscuros y vemos todo lo que el hombre hace sin Cristo y todo lo que el hombre está tramando porque no tiene a Jesucristo. Son caminos oscuros. Pero ¿qué debe hacer el creyente? Debe de apartarse de todos esos caminos oscuros, viviendo con el profundo deseo de agradarle a Él. Son cosas espirituales, viviendo con el único deseo de agradarle a Dios. ¿Cree usted que su vida está siendo agradable a Dios? ¿Cree usted que Dios se sonríe al verle a usted en lo que usted hace y en lo que usted es? Viviendo una vida agradable a Él, como un discípulo que anda en la luz. Como un discípulo que anda en la luz, no anidando pecado ninguno en nuestro corazón, en nuestra mente, no pensando en las cosas malas y perversas. Pero ¿no es cierto que nosotros pensamos muchas veces en tantas cosas malas? Pensamos en tantas cosas malas, muchas veces. Y ese es el conflicto que tenemos como creyentes, entre la naturaleza
vieja y nueva, o nueva y vieja. Nos hace pensar muchas veces en cosas malas, en cosas desagradables a Dios, en cosas que a Dios no le agradan. Y eso hay que reprenderlo y apartarse de esas cosas y vivir para Dios, pensando en Dios. Y hay que cantar aquel coro que dice: estoy pensando, Señor, en ti, yo quiero serte fiel. Y ahí va la cosa. En eso hay que pensar. El verdadero creyente espiritual es el creyente que refleja. El verdadero creyente espiritual, en el creyente se refleja en, número 1, el conocimiento. 2, actitud. 3, acciones. Acciones intelectuales, espirituales, que tienen que ver con el alma, en la vida externa. El conocimiento o mente e intelecto, o la comprensión revelada, la verdad de Dios en nosotros, en la lectura de la palabra, el oír la enseñanza, la predicación. ¿Qué está pensando usted cuando escucha el mensaje, escucha la palabra? ¿Está pensando en otras cosas? Si usted está pensando en otras cosas cuando está aquí, cuando usted lee la Biblia, cuando usted escucha la enseñanza de la palabra y cuando usted escucha las predicaciones, si usted está pensando en otras cosas, a eso no le lleva a usted para nada. Y eso no le hace vivir espiritualmente. Vea lo que dice San Juan, capítulo 16, versículos 13 al 15. Dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él lo guiará a toda verdad. Cuando venga el Espíritu Santo vino, Él lo guiará a toda verdad. Así que el predicador y el maestro de la Biblia tienen que hablar la verdad de Dios. Le guste a la gente o no le guste, pero el que verdaderamente es llamado para enseñar la palabra, debe de enseñar la palabra tal como es. No adornarla, no quitarla, no quitarle, ni agregarle. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él lo guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dice que tomará de lo mío y os lo hará saber. Esa es la obra del Espíritu Santo. Cuando usted lee la Biblia y usted reflexiona sobre lo que ha leído, cuando usted le pide al Señor que le ilumine, que le guíe para entender la palabra, el mejor maestro que nos va a enseñar es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Pero para que el Espíritu Santo nos enseñe, hay que vivir una vida espiritual. Porque muchos hermanos dicen: mire, yo leo la Biblia, pero no entiendo absolutamente nada. La pregunta es: ¿cómo vive la vida espiritual? ¿Cómo está viviendo espiritualmente? Y algunos de nosotros leemos un pasaje o un salmo o algo, pero solo por leerlo, no lo entendemos. ¿Por qué no lo entiende? Porque el Espíritu Santo no obra. Y no obra el Espíritu Santo porque nuestra vida espiritual no anda bien. Nuestra vida espiritual está fallando. Esto y mucho más tiene que ver con la mente de un creyente espiritual. Tiene que ver con la mente del creyente espiritual. Pregúntese usted: ¿cómo está mi mente? ¿Vivo yo espiritualmente? ¿O me gusta andar allí entre camagua y elote?
Me gusta andar como que soy y como que no soy. Me gusta estar hablando cosas que no agradan a Dios, haciendo chistes rojos, diciendo cosas que verdaderamente no glorifican a Dios. Y cuando usted las dice es porque ya las pensó. Usted las piensa y lo dice. Y ese es el gran cuidado que hay que tener como creyentes. ¿Cómo está nuestra vida espiritual? ¿Cómo andamos espiritualmente? En segundo lugar, hablemos sobre el corazón de un creyente espiritual, que tiene que ver con actitud. El corazón de un creyente espiritual. La actitud representa el deseo o la voluntad de lo que somos en el interior. ¿Verdaderamente deseamos a Dios? ¿Deseamos vivir con Dios? ¿Desea usted más conocer a Dios? ¿Desea usted estar ya con Dios en su presencia? ¿Se deleita usted escuchando y aprendiendo en la palabra acerca de quién es Dios? La actitud representa mucho en relación con la espiritualidad, como el amor, autocontrol, bondad, humildad, fe, pureza, misericordia, generosidad, paciencia, perdón, honestidad. O puede estar lleno de lujuria, egoísmo, ira, orgullo, duda, miedo, envidia, codicia, falta de honradez, soledad, desánimo. Todo esto puede estar anidado en el corazón. Actitudes, buenas o malas, las que nos manifiestan espiritualmente, en espiritualidad o carnalidad en el creyente o discípulo de Cristo. El corazón es la verdadera clave para el crecimiento espiritual y donde se libran las batallas decisivas. Preguntamos, ¿cómo está mi corazón? ¿Está limpio? ¿Está limpio mi corazón? ¿Vivo con un corazón limpio, sin lujuria, sin pecado? ¿O cómo? ¿Cómo está nuestro corazón? Y repito todo esto, mire, dice, la actitud representa mucho en relación con la espiritualidad. Actitud, como el amor, ¿amamos de veras? Autocontrol, ¿tenemos autocontrol en nuestra vida? Bondad, ¿somos bondadosos? Humildad, ¿somos humildes? Fe, ¿tenemos fe? Pureza, ¿vivimos una vida cristiana pura? Misericordia, ¿somos misericordiosos? Generosidad, ¿somos generosos? Pacientes en la vida. Perdón, ¿perdonamos con facilidad? Honestidad, ¿somos honestos? O puede estar lleno de cosas contrarias, lujuria, egoísmo, ira, orgullo, duda, miedo, envidia, codicia, falta de honestidad, soledad, desánimo. Todo esto puede estar anidado en el corazón. Actitudes buenas o malas, las que nos manifiestan espiritualidad o carnalidad en el creyente o discípulo de Cristo. El corazón es la verdadera clave para el crecimiento espiritual y donde se libran las batallas decisivas del alma. Así que hay que revisar la mente. Revisemos cada momento nuestra mente. ¿Qué pensamos? Y luego revisemos también nuestro corazón. ¿Cómo está nuestro corazón? Mateo 5:8 dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios.
Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Proverbios 23:7 dice también, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es el come y bebe. Le dirá, mas su corazón no está contigo. Lucas capítulo 6, versículos 23 al 25. Dice, no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buenos frutos, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Cómo está, hermano, su corazón? ¿Cómo está su mente? ¿Cómo está su corazón? Usted y Dios lo sabe. Si usted quiere vivir una vida espiritual, tiene que tener una mente sana, limpia y pura para con Dios. Si usted quiere tener un corazón limpio, tiene que tener un buen corazón, debe pensar en la justicia, en el amor, en la bondad, etcétera, etcétera. Todas esas cosas que salen del corazón. Muy bien, terminamos. Las acciones. Las acciones representan nuestro comportamiento en la vida diaria como cristianos. ¿Será que nuestras acciones y relaciones honran a Dios? ¿Nos exponemos a la integridad de nuestro carácter? ¿Qué también se han encarnado las características de la vida cristiana o de un creyente espiritual? Como santidad, justicia, adoración, oración, conocimiento de la Biblia, la generosidad, compañerismo, servicio, fe compartida que tiene que ver con el reino de Dios. El objetivo es ayudar al creyente o discípulo de Cristo a vivir vidas espirituales para Dios en el mundo. ¿Cómo está su vida espiritual? Mateo 5:16 dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Qué clase de luz es usted? Mire, estos foquitos dan una buena luz. ¿Qué tal su vida ante los inconversos, ante los que no conocen a Cristo? ¿Cómo alumbra usted? ¿Pueden los amigos caminar con Dios porque usted les brilla, porque usted les alumbra, porque ven su vida, su testimonio y ellos quieren ser como ustedes? Eso es lo que el Señor dijo, ¿verdad? Para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Efesios 4:24 dice, vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Justicia y santidad de la verdad. Hebreos 10:24-25. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregaros como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. ¿Cómo está nuestra vida? No, el martes ya decidí que no voy. Voy a ir el jueves.
no voy a ir a Santa Bárbara, me voy a quedar descansando. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Así somos. ¿Y cree usted que vamos a alcanzar una vida espiritual que agrada a Dios? ¿Cómo está la espiritualidad de nuestras vidas? En conclusión, decimos que la vida espiritual del creyente o discípulo de Cristo tiene que ver con la mente sana espiritualmente, con las acciones justas ante Dios y los hombres, con un corazón arrepentido, con base en el conocimiento de Dios por medio de la Biblia, que le conduce al arrepentimiento con manos limpias ante Dios. Esto es ser un creyente espiritual. Así hay que vivir la espiritualidad. Examínese cada uno cómo está, cómo vive. Y arrepiéntase, porque la idea es arrepentirnos. Y cuando hablamos de arrepentirnos, estamos hablando de dar un giro diferente. Dejar de hacer aquellas cosas que no agradan a Dios y que no me estimulan en la vida espiritual. Yo quiero ser espiritual. Yo quiero ser como Cristo. Yo quiero ser semejante a Cristo en la vida terrenal que Dios me da aquí. Porque salido de acá, ya es por gusto. En lo hecho, lo que se hizo, ya se hizo. Lo que no se hizo, no se hizo. Ahora tenemos mucha oportunidad de cambiar, de arrepentirnos y de comenzar a tener una mente saludable, un corazón limpio y acciones justas ante Dios y los hombres. Que el Señor nos ayude a crecer espiritualmente. ¿A dónde va? ¿Cómo va? ¿Qué va a hacer? ¿Qué es lo que usted tiene en su mente? ¿Qué es lo que usted tiene en su corazón? ¿Cuáles son sus acciones? ¿Le agradan a Dios o no? Que el Señor nos ayude y nos bendiga.